uy, sos médica, qué grosa, qué inteligente. No, o sea, yo sacrifiqué un montón de años de mi vida y yo estuve mucho tiempo sentada en la silla estudiando. Yo llegué a tener 100 pedidos de notas por día respecto de la pandemia. Es algo que no te lo enseñan en la facultad. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer siendo médico. Recomiendo hacer unas residencias y después, por donde los va llevando la carrera, estar atento a qué es lo que más satisfacción me da. No conformarse, si no estás cómodo en ese lugar, salí de ahí. La vocación médica no siempre se queda en el consultorio. Algunos eligen otros caminos: comunicación, gobierno, ONGs, informática médica, investigación clínica, salud digital. En Sí Receta descubrimos la otra cara de la vocación médica, historias de médicos que se animaron a salir del molde. Conducen Marina Rojo y Celina Abud. Bueno, hoy presentamos a Florencia Can, bienvenida. Florencia es médica infectóloga de la UBA, directora de vacunas en Fundación Huésped, miembro de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología y de la Comisión de Vacunas de la Sociedad Argentina de Infectología. Es columnista del programa de radio Perros de la Calle y también comunica salud en redes sociales a través de las cuentas de Instagram y TikTok en @florcan. Así es. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá. Gracias por venir, Flor. Y bueno, vamos a hacerte unas cuantas preguntas, en especial sobre el tema de la comunicación. Pero bueno, vamos a empezar a lo primero. ¿Cómo fue que te decidiste a estudiar medicina? ¿Fue algo que tuviste claro? ¿Hubo influencia en algún momento familiar? Familiar, tal vez. Bueno, a ver, les diría que desde que estoy en 4º grado de la primaria que sabía que quería estudiar medicina. Y sí, claramente hubo una influencia familiar porque, bueno, yo tengo 2 hermanos, un hermano mayor, una hermana menor, y de los 3 hijos yo era la única que todo el tiempo lo quería acompañar a mi viejo a los sanatorios, al consultorio. Me encantaba el ámbito de la salud. Me gustaba el olor a hospital, el olor a sanatorio. No me juzguen, pero eso era lo que me pasaba. Me gustaba, me quedaba ahí en el office de enfermería mientras mi papá iba a ver a los pacientes, y era algo que me gustaba, que siempre me llamó la atención. Y hay medio como un momento específico que bueno, justamente lo cuento también en un libro que saqué hace un par de años, que una vez en una salida familiar fuimos a una librería y cada uno tenía que elegirse un libro, el que quisiera. Y yo me elegí 2 libritos que eran como mini enciclopedias, que uno se llamaba La piel y los huesos y otro La sangre y los pulmones. Con mis 10 años me elegí eso porque me interesaba y porque quería saber. Entonces hubo ahí como a lo largo del tiempo una vocación, diría yo, y después, bueno, transcurrió la secundaria. Yo fui a una escuela pública, al Normal número 2 Mariano Acosta, y ahí había orientaciones que elegir, y elegí biológico, que no era de las más populares, pero tenía 5 horas de biología por semana, que era lo que a mí me llamaba la atención. Así que ya te diría que casi terminando la secundaria dije, ay no, pero medicina, teniendo un papá médico y ya con un nombre que bueno, voy a hacer un test vocacional. En ese momento estaban bastante en boga los test. Los recuerdo, sí. Entonces, un test larguísimo, que me salió medicina o biología. Bueno, clarísimo. ¿Tu papá ahí te incentivaba a estudiar medicina o te decía, mejor no te metas en esto? Él no me decía nada, ni por sí ni por no. O sea, hacé lo que vos quieras, lo que sientas que te gusta, lo que te haga feliz. De hecho, me decía literalmente, no estudies medicina porque yo soy médico, pero tampoco dejes de estudiar medicina si es lo que a vos realmente te gusta. Y un poco
a raíz de eso dije, bueno, es lo que me gusta. Y sí, obviamente que yo creo que cuando en una familia hay una profesión, uno tiene la posibilidad de verla más de cerca y bueno, entonces puede que te llame la atención más, ¿no? Bueno, y me metí a estudiar medicina y a los primeros años la pasé mal. ¿Por qué? Si es tan lindo. No, memorizar Sí, datos y sí. datos. Y bueno, no sé ahora porque les cuento que, o sea, yo me recibí en el 2003, entonces ya son unos cuantos años desde que yo hice la carrera, pero en su momento la carrera estaba, el plan de la carrera estaba armada de manera tal que había que estudiar mucho de memoria y a mí me costó siempre estudiar de memoria. Entonces no había como una lógica, como ahora ya creo que en muchas universidades se está estudiando, que bueno, uno estudia el aparato digestivo y estudia la anatomía, la fisiología, las enfermedades que puede haber. Entonces hay como una forma de razonamiento Sí, por problemas. que es más por problemas y no tan segmentado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nada, los primeros años de la carrera que me costaron porque, bueno, anatomía es una materia donde hay mucho que memorizar y en realidad estás aprendiendo como la geografía del cuerpo humano, pero no sabes para qué sirve cada cosa todavía, porque eso lo ves en segundo ¿Pensaste año. en dejar la carrera en algún momento? ¿O cambiar a otra, hacer otra? No pensé en dejar, pero sí estuve como al borde de la deshidratación, de lo que lloré en un montón de momentos porque sentí que no podía, que era mucho para mí. O sea, nunca tuve de parte de mis viejos una exigencia, pero yo siempre fui muy autoexigente, entonces a mí me parecía como que era difícil, que no iba a poder. De hecho, me ha pasado de ir caminando a la parada del colectivo que tenía que rendir un examen y pensar, ojalá me caiga y me fracture una pierna si no tengo que ir a rendir. Yo cuento todo. No, a ese nivel digo, por eso, Sí, a ese de nivel angustia. de angustia, ¿no? Y esos fueron los primeros años que costaron un montón, pero obviamente todo muy a pulmón, pero a raíz de eso también, bueno, fui aprobando las materias, sobre todo las materias anuales y esta sensación que uno tiene cuando está cursando, que es que si me va mal pierdo un año, ¿no? Y en el momento lo vivís como una tragedia, Claro, como sí. pierdo un año. Y después uno, ahora con el diario del lunes, dice, ¿y qué hubiera pasado si perdés un año? No pasa nada. Ganás conocimiento, de hecho. Sí, pero en el momento todo se vive de una manera mucho más trágica y Claro. todo es drama y todo es complejo y bueno. Entonces, estos primeros años fueron un poco más difíciles, pero después en cuarto año que empecé la unidad hospitalaria, donde básicamente implica cursar en un hospital, cursar la parte teórica, pero ya empieza la parte práctica donde, bueno, uno ya se pone el AMBO, que es todo un acontecimiento para el estudiante El de estetoscopio, medicina, la toda una ceremonia. emoción, se cuelga el estetoscopio y uno ya se siente un poquito más médico, aunque falta todavía la mitad de la carrera, y la realidad es que ahí cuando empecé la unidad hospitalaria y además con un grupo de muy lindo, un grupo de amigos que todavía conservo hoy, y ahí además también me puse de novia con mi marido actual, con lo cual las cosas se fueron dando de una manera que empezó como a todo fluir un poco mejor, y yo me empecé a sentir más segura, y entonces, bueno, es como que empezó de una manera bastante compleja y así trágica, pero el resultado fue que me recibí con diploma de honor y que estuvo todo bien, pero siempre me gusta contar esto porque por ahí es, uy, sos médica, qué grosa, qué inteligente. No, o sea, yo sacrifiqué un montón de años de mi vida y yo estuve mucho tiempo sentada en la silla estudiando porque no tengo facilidad para memorizar, digo, como me parece que es una carrera que más que ser súper inteligente lo que implica es tener mucha constancia. Y creo que hay algo de la vocación que juega mucho ahí. Como que si vos estás muy seguro que lo que querés hacer es eso, porque es tu vocación, bueno,
vas a darle y darle y darle y estudiar y estudiar y estudiar hasta que salga. Y obviamente por eso también es una carrera que tiene una alta tasa de deserción, porque para el que no está tan seguro, Claro. bueno, es demasiado el sacrificio como para una carrera que no estás del todo seguro. Así que, bueno, ese fue como un poco el camino que me llevó a recibirme de médica. Bueno, y después de todo este comienzo, digo, y de por ahí lucharla, digo, en Sí. algún punto al principio y todo, digo, me imagino que después hiciste la residencia, arrancaste con la atención de pacientes, y en algún momento se te ocurrió que querías hacer algo más que atender pacientes, algo distinto, o cómo surgió empezar a meterte en otros caminos. Bueno, fue todo un recorrido porque me recibí de médica en 18 de julio del año 2003, digo que es una fecha como importante, Tatuada. muy importante, tatuada, porque además yo les explico después el estrés postraumático. Tuve 6 meses soñando que me faltaban materias, que no me daban el título, no, para eso. No es solo la pesadilla de las matemáticas, hay otras cosas. No, hay ahí toda una cosa que te queda, pero creo que es bastante habitual cuando uno se recibe, como que esa sensación de, uy, faltará algo. Y en realidad no termina la carrera y dice, no estoy capacitada para ver un paciente, porque más allá de que en la unidad hospitalaria uno empieza a tener contacto con los pacientes y hace prácticas y tal, bueno, falta ¿no? Esto de foguearse y esto de realmente poder atender pacientes. Entonces, bueno, ahí viene la etapa de la residencia y la decisión, qué especialidad quiero hacer. Bueno, yo no lo tenía tan claro, dije, voy a hacer la residencia en clínica médica, porque yo sabía que quirúrgico nada, no me llamaba la atención, no era lo mío, la motricidad fina no es uno de mis valores, pero además no me interesaba especialidad quirúrgica, sabía que quería hacer una especialidad clínica. Y bueno, ahí decidí hacer la residencia en clínica médica, que la hice en el Policlínico Bancario, 4 años de residencia, donde ahí sí aprendí el oficio, digamos, aprendí todo lo que tiene que ver con las cuestiones prácticas, lo que tiene que ver con la internación, el manejo de los pacientes. Ahí tuve que aprender a lidiar o a enfrentarme con lo que es la muerte, y con tener que comunicar, ¿no? Y tener estas conversaciones difíciles. Bueno, la residencia da para mucho, porque en general es un sistema bastante verticalista y bastante complejo de aprendizaje. Yo la verdad que personalmente tuve una buena experiencia, porque en donde yo hice la residencia clínica, en el Policlínico Bancario, si bien había, ¿no?, jefes residentes, R1, R2, R3, R4, como en todos los lugares, no había por ahí este estilo tan verticalista, Claro. ni existía la guardia de castigo, ni nada de un montón de De situaciones violencia que a que veces son suceden. totalmente, que son de violencia. Y sí, todos estábamos como muy sedientos de eso, del aprendizaje, de la experiencia, de poder aprender. Así que yo lo recuerdo como como una etapa muy sacrificada, pero muy linda y de mucho aprendizaje, porque es una esponja que todo el tiempo estás absorbiendo cosas. Y también ahí fue como mi primera experiencia de también laburo en equipo, trabajo en equipo interdisciplinario. A mí muchas de las cosas que sé me las enseñaron los enfermeros y las enfermeras con las cuales hacía guardia, y yo tenía que sacar sangre, poner sondas, hacer procedimientos, y eran ellos los que estaban ahí. Entonces, todo este concepto de trabajo en equipo y sobre todo algo que para mí es muy importante y que cada vez me convenzo más que es así, que este modelo de yo soy médica y me creo más que los demás y estoy arriba de un pedestal y todo lo demás. A mí, yo nunca comulgué con esa idea. Y
y creo que fue ahí, desde el principio, desde que empecé a ejercer la profesión, que lo entendí de esa manera y que entendí que en la salud somos todos eslabones necesarios de una cadena y que no hay uno más importante que otro, sino que nos complementamos en el laburo. Y cuando terminé la residencia de clínica, que yo sabía que quería hacer otra cosa, estaba entre endocrino, infecto, y decía, infecto no, porque tu papá infectólogo, necesitas, bueno, sí, dentro de clínica, que uno ve de todo, infecto era lo que más me gustaba, así que ahí, no contenta con una residencia, hice una segunda residencia, que fue en infectología en el Hospital Italiano. Así que ahí, bueno, recontra aprendí de todo. También fue como una experiencia súper linda y súper nutritiva, en una institución totalmente distinta a la que había hecho la residencia de clínica. Y bueno, después hice una subespecialización que es en un fellow en infecciones en huéspedes inmunocomprometidos. Así que, digamos, palabras más, palabras menos, 9 años de formación post-carrera, hasta que después dije, no me dejen hacer ninguna especialidad más. Está muy bien. Yo sigo cometiendo ese error todavía. Pero, digo, más allá de que la formación es un infinito, o sea, nunca se termina, uno todo el tiempo está aprendiendo y se está formando. Sí, la verdad es que hacer 2 residencias, después hacer un fellow y todo, era como, bueno, en algún momento necesito estar un poco más tranquila y poder ejercer mi profesión sin tener que estar. De hecho, el examen de especialista en infecto de la UBA lo rendí con una panza de 20 semanas de embarazo de mi hijo más grande. Entonces, bueno, ya era como momento de entrar en otra etapa, tal cual. Así es. Igual lo de simplicidad, lo de no complejizar es una manera de decir, porque tu rol es como bastante múltiple. Justamente se compaginan los roles de comunicadora, la tarea en el consultorio. ¿Querés hablarnos un poquito de eso? Sí, bueno, la realidad es que al principio, y cuando yo estaba en el italiano y terminé todas estas instancias de formación y seguía también en el italiano, yo estaba haciendo era como una médica más tradicional de hacer consultorio, hacer hospital y como no mucho más, que era un montón igual, porque además el pluriempleo hacía que yo además hacía guardias, además hacía consultas de internación domiciliaria, a ver, hacía de todo porque ya desde ese momento con un solo sueldo no alcanzaba, pero era dentro de todo lo más, entre comillas, esperable que hiciera una médica, ¿no? Y bueno, llegó un momento que dije, yo no quiero hacer más internación, yo no estudié medicina para ver pacientes internados ni para hacer procedimientos complejos, yo estudié medicina porque yo quería ayudar a la gente, ¿no? Y a mí lo que más me interesaba era la posibilidad de estar sentada en el consultorio, hablar con mis pacientes y acompañarlos en la vida y a tener como una vida mejor desde mi lugar y desde lo que yo podía colaborar. Entonces, en el año 2015 decido dejar todo lo que es la parte de internación y me quedo más con la parte ambulatoria, y casi al mismo tiempo, un poco por casualidades de la vida y otro poco porque tal vez era lo que tenía que suceder, empiezo a meterme dentro de la infectología en el mundo de las vacunas, de las enfermedades prevenibles por vacunas. Entonces, ahí, que obviamente yo seguía trabajando como infectóloga y lo sigo haciendo, empecé de a poco a hacer solo consultorio y empecé a meterme en algunas sociedades que tienen que ver justamente con el tema de vacunas, y empecé también a iniciar mi carrera como investigadora. Y todo eso se iba dando de una manera bastante gradual y bueno, año 2020, pandemia, COVID-19,
Yo ya había vivido, antes quiero aclarar algo, yo ya había vivido en el 2009 como residente de infectología la pandemia de gripe de porcina en ese momento, me acuerdo. Yo estaba como residente de infecto en el hospital italiano y nosotros veíamos 30, 40 pacientes internados por día por gripe H1N1, con lo cual ya había vivido. Y yo pensé que eso era lo máximo, la máxima adrenalina que iba a vivir en mi vida como infectóloga. Más no. Bueno, nada, y en el año 2020 yo estaba como presidenta de la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología. Ya hace años que venía igual en la comisión de vacunas de la SADI y bueno, la verdad es que en ese momento, no hace falta que cuente porque todos lo vivimos, pero se dio la situación que convocaron por un lado expertos y por otro lado nos convocaron a los representantes de las distintas sociedades científicas a formar parte del comité asesor del Ministerio de Salud por la emergencia de COVID. Y la verdad que en ese momento yo, como era presidenta de la SABE, fui a una reunión en el ministerio, que esa primera reunión en el ministerio, que fue todavía en enero del 2020, donde todavía no se sabía bien qué era lo que estaba pasando, porque todavía ni siquiera había casos en Argentina. El primer caso en Argentina fue a principios de marzo del 2020, con lo cual... Y eso fue una reunión multitudinaria, que había un montón de gente, pero muy, digamos, muy oportuna en el sentido de hablar, bueno, estamos preparados porque pueden venir casos a Argentina, entonces estamos preparados. Y ahí había gente del Malbrán, había gente hablando de si teníamos los test diagnósticos, qué cosas había que mejorar. Por eso te digo que ya desde enero que se venía hablando de, bueno, cómo Argentina estaba o no preparada para la pandemia. Y ahí empezó una vorágine de acontecimientos, sí, que bueno, que empieza el primer caso y ahí ya empieza toda la cuestión de que lo primero que pasó fue que las escuelas privadas, las más caras, las de más, digamos, alta sociedad, mucho por presión de los padres y viendo lo que venía pasando en Europa y en Estados Unidos, empezaron a exigir que se suspendan las clases. Claro, ¿no? Lo recuerdo, sí. Digo porque después un poco con el tiempo, claro, las cosas fue al revés y esa misma gente exigía que vuelvan, claro, a las clases, total. Pero digo, empezó ahí y empezó también una cuestión con los gremios docentes que también empezaron bueno, entonces tenemos que cuidar. Y ahí, unos días después, y ya cuando empezaron a aparecer los primeros casos, y además veíamos las noticias del mundo, ustedes acuérdense las noticias de Italia, de España, de Estados Unidos, o sea, el desborde del sistema de salud en países que tenían un sistema de salud muchísimo más robusto que el nuestro, claro, ¿no? Entonces era como, bueno, si en esos países que tienen un sistema de salud mucho mejor está pasando esto, ¿qué nos espera a nosotros si no nos preparamos adecuadamente, ¿no? Total. Entonces, digo, más allá de la situación global, lo que a mí me pasó es que de repente me encontré en un lugar, en el comité asesor, que era una mesa bastante chica, éramos 12, 13 personas, muchos expertos convocados, digamos, para este comité y otros, digamos, que representábamos a las sociedades científicas, pero me encontré como en un lugar que no hubiera imaginado, con gente que incluso, bueno, no para hacerme la joven, tengo 46 años, pero gente que habían sido profesores míos, claro, mucha en la responsabilidad. facultad. Entonces de repente me encontré en ese lugar y lo que empezó a pasar es que se necesitaba, o sea, había una demanda grande de, bueno, explicar, de comunicar qué es lo que está pasando, y sobre todo explícamelo fácil para que pueda entender, porque no se terminaba de entender. Y yo creo que hasta la pandemia veníamos por ahí un poco acostumbrados al paradigma que el médico en la tele era el hombre,
mayor a 50 años, con un traje de corbata, corbata, el traje y marrón. hablando de Sí. una manera muy así, ¿no? Sí. Muy así como acartonada. Y empezó a pasar que, bueno, sí, llegó un aluvión, una cosa fue, la verdad que fue totalmente distópico lo que sucedió, pero o sea, yo llegué a tener 100 pedidos de notas por día respecto de la pandemia y de preguntas y preguntas. Y era una situación compleja porque, por un lado, empezaban a aparecer emergentes, no solamente no infectólogos, porque no es que para hablar de COVID sí o sí tiene que ser infectólogo, pero empezaban a aparecer profesionales de otras especialidades que empezaban a decir burradas y cosas que le metían miedo a la gente, no le aportaban información y solamente aportaban confusión. Entonces eso fue interesante porque dentro de la SABE y de la SADI se dio un debate de, bueno, cuidado con decir que no a las notas porque esos espacios después lo pueden ocupar otras personas que por ahí pueden aportar confusión, desinformación y pueden angustiar a la gente. Entonces, era un tema, ¿no? Entonces, un poco hubo como un compromiso de tratar de responder a esa demanda. Hubo épocas que era 24/7, todo el tiempo COVID en los medios. Digo, además del tiempo, en ese momento, ¿vos sentías que tenías herramientas para hacer ese trabajo? Porque nos suele pasar, digo, también en la comunicación médico-paciente, que siempre hablamos de la importancia de la comunicación, pero es algo que en general no se estudia, se va aprendiendo. Digo. Y acá, bueno, era una comunicación más pública, pero requería seguramente cosas que no habías estudiado en todos los posgrados, especialidades y residencias. Totalmente, porque además es algo que no te lo enseñan en la facultad, o sea, no te lo enseñan, no te dan ningún concepto sobre comunicación, ni comunicación médico-paciente, ni comunicación al público en general. Así que en ese sentido yo fui bastante autodidacta. Sí, yo tenía como el antecedente por algunas notas que yo había hecho y había tenido como algún comentario que me habían dicho, che, está bueno, explicás bien o se te entiende, explicar las cosas fácil y hace que entonces la gente, aunque no sean profesionales de la salud, te puedan entender. Pero la verdad es que no estudié nada, no hice ni un curso de comunicación en salud, o sea, no estudié nada porque yo, ya te digo, salvo alguna situación en particular, no venía trabajando de divulgadora científica ni mucho menos, entonces fue como bastante autodidacta y sí tenía como esta cosa de, ante la alta demanda de notas y demás, como que yo internamente decía, bueno, yo tengo que ser justa, como que si le di una nota a este medio y ahora me pide este otro, entonces como para ser como bien ecuánime en cuanto a, bueno, a quién le daba las notas y por otro lado también priorizar o darle mucha importancia a por ahí medios más chicos del interior del país, como no solamente hablar con las grandes cadenas de televisión, sino también como hablar con las radios o con canales, bueno, un poco más eso, más como del interior. Sí. Y eso, bueno, nada, en un momento fue como bastante vertiginoso, porque era mucho, a veces era uno atrás del otro y a veces eran notas a las 12 de la noche y al día siguiente otra a las 6 de la mañana y yo la verdad que ahí sí siento personalmente que si bien me hizo hacer como un curso rápido, un máster, así como, porque era así la demanda que había, sí siento que fue un poco mucho y que, digamos, que el costo lo pagué yo, ¿no? Porque fue como mucho y yo además estaba también viviendo la pandemia y todas las cosas malas que trajo la pandemia en mi casa, con mis hijos, haciendo toda la escolaridad por Zoom, digamos que yo no era ajena, o sea, yo estaba de alguna manera sufriendo lo mismo que estaba sufriendo cualquiera que estaba en la casa,
o sea, yo solo salía cuando me iba a laburar, pero no es que estaba en una situación diferente a los demás. Así que bueno, aprendí así, sobre la marcha. Y Flor, tu rol de comunicadora surgió de una necesidad, pero bueno, te quedaste y eso está buenísimo. ¿Querés contarnos cómo nació un poco tu rol de comunicadora y cómo fue la experiencia? Sí, ahí creo que, digamos, por un lado surgió el tema en las redes, primero porque, o sea, yo tenía una cuenta de Instagram que creo que me seguían 100 personas conocidas, los amigos, y donde yo ponía, yo qué sé, fotos con mis hijos, cosas, o sea, prácticamente de salud nada. Y de repente empezó a pasar que Instagram se transformó en una herramienta muy importante de comunicación. Había gente, pero muchísima gente, que no quería ver la tele porque en la tele no hacían otra cosa que contar los muertos o que dramatizar, y lo que querían era, bueno, tener información, digamos, info de la buena, información basada en la evidencia, pero sin meter esa cosa por ahí amarillista del pánico, sino informarse y saber cómo cuidarse. Entonces yo empecé a usar Instagram con otros fines que él, para lo que lo venía usando, y me empezó a pasar que algunas personas que tenían muchos seguidores me empezaron a pedir, podemos hacer un vivo sobre COVID, así vos explicás, bueno, esto, ¿no? ¿Cuáles son las vías de transmisión? ¿Cómo se previene? ¿Qué sabemos? Bueno, empezó a ver eso, y entonces ahí empezó a crecer el número de seguidores, y yo empecé a ver también que bueno, que era una herramienta súper útil en ese momento para poder comunicar, para poder llegar a las personas, digamos, directamente, y fue también, o sea, un crecimiento exponencial en ese momento de, bueno, que digo, más allá del número era la llegada y este pedido constante, bueno, hagamos un vivo, hagamos una entrevista. Entonces yo creo que también ahí esa herramienta, que digamos, las redes sociales como todo, ¿no? O sea, bien usadas están buenísimas, si uno no las usa tan bien puede ser bastante peligroso, pero yo creo que en ese momento encontré, sobre todo en Instagram, una manera de poder hablar directamente, de decir lo que yo quería decir. De hecho, hicimos durante varios meses, hacíamos los domingos un vivo fijo con Emilce Pizarro, repasando las noticias de salud de la semana, y bueno, eso fue muchísimo, y yo creo que ayudó y todo, y yo para las redes tampoco tenía ningún tipo de formación, yo no sabía ni, no sé, no sabía ni lo que era un reel, ¿entendés? O sea, no tenía ni idea. Fui aprendiendo así, medio a los ponchazos y medio como a la demanda de... Ritmo pandémico. Todo ritmo pandémico. Claro. Y bueno, y un poco en ese contexto de tantos pedidos de notas y demás, me piden una nota, obviamente por Zoom, para Perros de la Calle. Entonces hicimos una nota por Zoom que duró 40 minutos, lo cual para Perros de la Calle es un montón. Sí. Para cualquier programa es un montón, pero con esa agilidad que manejan. Con la agilidad, claro, que manejan y el ritmo que manejan es un montón. Y bueno, fue como una nota que estuvo buenísima porque fue súper distendida, fue como si fuese una charla de amigos, o sea, como muy relajado, pero, o sea, que me fueron preguntando todo, pero también, bueno, con esta cosa que tiene Andy, que un poco va y viene con algunos temas y qué sé yo, y en el medio comenta, ay, me gusta la doctora cómo habla, la podríamos tener de columnista, qué sé yo, estaría bien. Y yo, que soy súper caradura, le dije, sí, obvio, yo no tengo problema, buenísimo. Y bueno, y ahí quedó, y yo seguí con mi día, 1500 cosas, qué sé yo, y a la noche me suena el teléfono y era Andy. Y me dice, lo que dije en la nota era cierto, quiero que seas columnista de salud en perros, que en ese momento era más columnista de COVID, porque durante muchos meses era el monotema, pero para mí lo interesante es que, si bien al principio era todo COVID, después la decisión de la radio, en el medio hubo mudanza de radio, donde también me invitaron a ir con ellos,
lo interesante es que después quisieron sostener ese espacio, ¿no? De la columna de salud, que fue mutando en formato, ahora la hago cada 15 días, también por cuestiones de agenda y cosas, pero lo importante es que hay ahí un espacio que para mí está buenísimo porque tengo como total libertad para poder elegir los temas de qué hablar y porque, bueno, y hay un interés y entonces me parece que está buenísimo y que es un privilegio también, ¿no? Que obviamente también es un trabajo porque por ahí uno ve una columna y dice, ay, es una charla, llega y habla, pero hay un trabajo previo de producción, de preparar la columna, porque además que no es que hablo solo de vacunas, hablo de un montón de temas de salud que yo por ahí me tengo que poner a investigar, a repasar, consultar colegas, entonces hay un trabajo ahí de preproducción interesante, pero para mí es un espacio que está buenísimo, que es súper enriquecedor y creo que tanto eso como el tema de las redes, que bueno, que yo más post pandemia lo sostuve con mayor o menor intensidad también según las ganas y el tiempo, porque nunca lo tomé como una obligación y algo porque yo tengo que generar contenido. De hecho, probé de tener alguna persona que me ayude con las redes y qué sé yo. Y ya cuando son, bueno, porque hay que calendarizar y porque los miércoles tal cosa y los jueves tal otra, dije, no, eso no es para mí. Claro. No es para mí, eso no es una fuente de ingresos para mí, digamos, lo hago porque me gusta, lo hago porque quiero, pero no puedo ponerme una obligación, porque yo ya con la agenda que tengo, si encima me pongo la obligación de que los miércoles tengo que hacer el reel y los viernes tengo que hacer un vivo, claro, me vuelvo loca. Entonces, bueno, nada, ahí... Igual ahí también te quería preguntar, ¿no? Porque me parece a mí, también empieza a surgir el médico y el profesional de la salud como comunicador y qué pasa en las redes, y quizás hay como una fantasía en algún punto de, che, yo puedo vivir de esto en algún momento. Digo, hay gente, entiendo, que sí le funciona para conseguir pacientes, para tener como cierta visibilidad, pero termina siendo un trabajo extra en general que no aporta beneficios económicos, o por lo menos de forma directa. Bueno, a ver, yo creo que, o sea, yo conozco colegas que trabajan solamente de las redes, porque, bueno, nada, porque tienen esta posibilidad de, bueno, que saben comunicar, que generan contenido, que trabajan de generar contenido y de por ahí trabajar con ciertas marcas, o bueno, incluso hay mucho más en el mundo de la pediatría, que el curso de tal cosa, claro, que el curso de tal otra, y empezar como a monetizar eso, no está ni bien ni mal, es una elección de cada uno. Yo digamos, no es lo que yo elegí, no, digamos, si bien yo ahora yo ahora estoy haciendo consultorio, hago investigación en Fundación Huésped, doy charlas, me encanta dar charlas, o sea, la parte de docencia me encanta, participar de actividades, dar charlas para colegas, estoy en la radio, o sea, hago un montón de cosas, pero no sé si por lo menos en este momento de mi vida me sentiría completa solamente trabajando con las redes. Hay algo ahí que me falta y que siento que no me sentiría completa. Si bien, bueno, yo creo que dándole bolilla y poniendo ahí todos, uno podría eventualmente, no es para todos, porque también, o sea, yo veo a cada cosa también que a veces me da una vergüenza ajena. Pero, sí. Pero porque digo, no porque sea una ciencia oculta, sino porque no todos tienen por ahí el carisma para claro, hablar. Entonces, pues, y hay cosas que también, bueno, limitan un poco con el ridículo. Y yo digo, ay, para explicar esto necesitas estar haciendo un bailecito. Oh. Pero bueno, tal vez a la gente le gusta, ¿viste? Bueno, o sea, para mí es una pregunta válida esa, ¿no? En algún punto del contenido que generás, cuánto puede tener de humor, cuánto puede tener claro, el tren que se está manejando en ese momento, si te subís o no. Hay herramientas que hacen que seguramente tenga más visibilidad y hay un lugar donde estás lindando con cosas claro, ridículas, que por ahí son difíciles de tener como esa sintonía fina, sí, que está en cada uno decidir hasta dónde va eso.
Y además es súper subjetivo, porque qué sé yo, por ahí para mí algo es una ridiculez y para otro es, ay, mira qué bueno, mira qué copada, cómo hace el bailecito para explicarte qué hacer si tenés diarrea. Yo sinceramente, no es mi manera, no es mi estilo, pero es como todo, o sea, no está ni bien ni mal. Y además, bueno, mucha de la gente que hace esas cosas le va bien con eso y a la gente le gusta y la sigue. Entonces digo... Y debe haber público para todo también del otro lado, porque hay distintas estrategias para llegarle a distintas personas con un mismo mensaje, quizás. Bailando, pero bueno, Flor, básicamente has tenido que tomar muchísimas decisiones. Por un lado, diversificar el camino de la atención, fuiste a la investigación, fuiste a sociedades, fuiste comunicadora, estás ejerciendo todos esos roles juntos. Por eso, como para ir un poco cerrando, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que van a empezar a estudiar medicina y que quizás no se sienten del todo convencidos con un solo de los roles, con la atención, o que pueden llegar a tomar decisiones múltiples? Bueno, a ver, les diría que es hermoso ser médico, que es una carrera que cuesta, que no es nada fácil, pero que vale la pena y que hay muchísimas maneras de ser médico, ¿no? Y que también un poco siento que hay que dejarse llevar o estar muy atento a las señales que uno va recibiendo, ¿no? De cosas, bueno, en un punto, y calculo que en cualquier carrera pasa lo mismo. Esto va a denotar mi edad, pero había un libro que se llamaba Elige tu propia aventura. Denota la de todas, tranquila. La de todas, sí. Pero que habla un poco de, bueno, ¿no? Que en función de las decisiones que uno iba tomando, iba como cambiando el rumbo. Y digo, estar atenta a esas situaciones y decidir en cada momento lo que uno considera mejor. Por ahí estamos acostumbrados a decir, bueno, estudio medicina, entonces eso significa que voy a estar en el hospital a la mañana, en el consultorio a la tarde. Y hay un montón de cosas que se pueden hacer siendo médico, que por ahí al principio uno no las ve, o al principio uno... sí, yo recomiendo lo de hacer una residencia porque me parece que es lo que te da la experiencia y lo que realmente te foguea como para poder ejercer, porque salís de la carrera y estás medio que, ¿y ahora qué hago? Entonces, realmente recomiendo hacer una residencia, eso sí se los diría a los estudiantes de medicina, y después, por donde los va llevando la carrera, es también... en función de estar atento a qué es lo que más satisfacción me da, qué es lo que me gusta, como escuchar mucho qué es lo que les está pasando en cada momento y bueno, por ahí yo ahora estoy en una etapa que vos decís, uy, bueno, hace consultorio, es investigadora, es divulgadora científica, sí, bueno, está bien, pero yo también, o sea, yo me recibí hace 22 años y en estos 22 años hice un montón de cosas. Entonces ahora estoy en este lugar y esta manera de ser médica es la que a mí me hace feliz ahora, que tal vez no era la misma que me hacía feliz hace 15 años. Entonces creo que es eso, ¿no? Como tirarse a la pileta en cuanto a decir, bueno, sí, puedo probar esto nuevo, puedo probar esto distinto y ver qué es lo que nos hace feliz en cada momento. Pero eso creo que aplica para la medicina como para la vida, ¿no? Como no conformarse, si no estás cómodo en ese lugar, salí de ahí, ¿no? Esa es un poco la recomendación que daría. Bueno, te queremos agradecer mucho la participación en este ciclo. Bueno, espero que todos los que quieren seguir medicina y quizás no se sienten encasillados en un solo rol les haya sido útil esta entrevista. Así que bueno, muchas gracias, Florencia. No, gracias a ustedes, un placer. Muchas gracias.